Muchas gracias, senadora presidenta. A veces el Poder Judicial con el poder mediático, a veces el Poder Legislativo con el poder mediático. Sudamérica, Latinoamérica tiene amargas experiencias de esas dos asociaciones para tumbar a presidentes legítimos. Parece que no, pero a nosotros nos llegó la preocupación hace tiempo sobre asonadas, intentos, amagos, avances de que en una mezcla de esos dos poderes intentaran que en México pasara lo que en Honduras, lo que en Perú, lo que en Bolivia, lo que en Brasil, lo que en Argentina, lo que en Chile ya no, porque ese tipo de golpes de Estado, violentos, cruentos, sangrientos, en donde las Fuerzas Armadas van y ocupan el poder civil, ya no se da, porque el poder mundial, el poder económico mundial está organizado de otra manera ahora. Hoy se dan estos golpes mediáticos que conocemos como el lawfare, en donde el Poder Judicial es el actor principal para destituir, para inhabilitar, para hacer un lado, para quitar de candidatos o para quitar del ejercicio del poder legítimo de algún país. Ayer se admitió, o ayer se dio a conocer la admisión a trámite de un procedimiento singular que se llama de denuncia de contradicción de criterios entre la sala, entre el pleno de la Corte en una resolución del año 98 y una resolución de la Sala Superior del Tribunal Electoral más reciente respecto del tema de la sobrerepresentación. Tenemos un diseño constitucional en México en donde la Suprema Corte, a la que propusimos para que fuera el Tribunal Constitucional de la Nación, se reservó una facultad para insistir en ser tribunal de alzada, de justicia ordinaria. Y cada rato que se le ocurre o que se lo piden a los ministros y a las ministras, va y jala asuntos del interés económico de los grupos de poder fáctico de México. Y hay un asunto fiscal, y va una gran licencia o una concesión. Y aunque sea materia y competencia de otros tribunales, va a la Corte y los jala. Eso ya no debe haber. Esta reforma constitucional, que está apenas con un documento preliminar, votado el día de ayer en la Comisión de Puntos Constitucionales, es la primera parte de una gran reforma al sistema de justicia en México que debe tocar los aspectos más sensibles que tienen que ver con la impartición de la justicia en nuestro país. Desde luego lo que hacen las policías, las fiscalías, yo digo Ministerio Público todavía. Desde luego los tribunales y los juzgados de los estados, hasta las barandillas municipales del país. Desde luego los asuntos civiles, mercantiles, penales, que lastiman al componente social cuando se tarda o cuando se resuelve con prácticas que nadie aprueba. Todo eso tiene que revisarse, pero sobre todo la conexión que hay entre el sistema que procura justicia, que imparte justicia, con un resultante importantísimo de gran interés social, el de la seguridad pública del país.
Yo he dicho que inventamos mal eso de la seguridad pública y hasta contribuí en el año 96 a refregar con el concepto. La seguridad de México debe ser una sola, ya discutiremos ese tema. Bueno, esa gran reforma que le falta al país no debe olvidar de tocar en los siguientes meses, años, el tema de la justicia constitucional, que regrese y dé equilibrio a la función de los tres poderes. De verdad, habemos muchos mexicanos que creemos que es la Suprema Corte, que fue el Poder Judicial, el que ha estado empecinado en los últimos años en entrometerse en asuntos que son de este poder, el legislativo y del ejecutivo. El día de ayer no debió haberse admitido a contradicción un asunto en donde no hay contradicción porque es una norma que ya no existe con un criterio que se basa en una norma que sí existe. No puede haber contradicción entre una cosa que está y otra que no está. No debió haberse admitido. ¿Con qué intención se admitió? ¿Nomás darle trámite a la petición del presidente del PAN? No lo sé, pero qué bueno que ese señor ministro, que se ha especializado que se ha empeñado en resolver de manera sistemática, con un gran interés en echar para abajo tantísimos asuntos de la soberanía de este poder. Ya termino, Presidenta, y del Poder Ejecutivo. Dijo algo sensato ayer. Qué bueno. Este es un asunto que no puede resolverse de inmediato y menos revocar lo que se vaya a resolver hoy o mañana en el único tribunal del país que tiene competencia en materia electoral. Si es una recapacitación a la cordura, qué bueno. Si es otra cosa, aquí estamos con el mismo criterio, con las mismas tesis, para defender la Constitución y la división de poderes de nuestro país. Muchas gracias. Gracias, Presidenta. Con su autorización. Primero, aclarar. Hubo tentativa de golpe de estado técnico. Claro que sí. Y explico. No quiso Alcántara Carranca, pero hicieron magia. Presenta la denuncia de contradicción de criterios, no es un recurso, es una denuncia de contradicción de criterios. Marco Cortés, el 22, y el 23 ya lo acordó Norma Piña. 24 horas se tardó. ¿Y cuánto tiempo ha tenido ahí guardado en el escritorio el expediente de 35,000 millones de pesos? Una denuncia de contradicción de criterios, fuente del INEGI, en la encuesta de impartición de justicia 2023, se tarda en promedio 300 días en el Pleno. Y acá, al día siguiente, por los buenos oficios de sus despachos de élite, pues fue acordada de inmediato. Y le turna el asunto al ministro anfitrión de la cena de Norma Piña y Alito, revelada no por Morena, sino por Salvador Faustro, periodista de Milenio. Claro, este era el último intento por detener la mayoría calificada. Y la contradicción, en teoría, deriva de un recurso de apelación que resuelve la Sala Superior, que a su vez se pronuncia sobre el acuerdo de diciembre del Instituto Nacional Electoral. Entonces, de que tenían toda la intención, claro, ahí estaba la premeditación. Reconocemos el discurso que da hoy el ministro Alcántara Carranca, donde con prudencia decide observar la Constitución y reconocer las facultades que el artículo 99 le otorga a la Sala Superior como última instancia para determinar la asignación de diputaciones de representación proporcional. Dicho lo anterior, en cuanto al fondo, por un lado está la acción de inconstitucionalidad del 98, un control abstracto de una norma local, y por otro lado está este control concreto que aplica la Sala Superior sobre el acuerdo del INE, de una norma federal. Y además, ¿qué va a hacer la Suprema Corte? ¿Inaplicar el artículo 54 de la Constitución? Lo otro era una legislación secundaria, ni siquiera era la Constitución local, era una ley local. Esta es una interpretación directa del artículo 54. Y esto nos debe de motivar a reflexión. O
Solo tiene dos facultades la Corte en materia electoral. Una es esta, la de la contradicción de criterios, y otra es la de la resolución de las acciones de inconstitucionalidad, donde por cierto le pide opinión consultiva a la Sala Superior. Por diseño está obligado y muchas veces es copy-paste. Por ejemplo, la acción de inconstitucionalidad 2-2002, cuando el PAN impugnó las acciones afirmativas en favor de las mujeres para establecer el 30% de los escaños en el Congreso del Estado de Coahuila. Ustedes impugnaron la asignación de curules a las mujeres. Y la Corte retoma la opinión consultiva de la Sala y la aplica en su sentencia. Pues yo creo que nos tendríamos que ahorrar ese paso y que sea la Sala Superior, como un tribunal especializado, quien decida todos los casos, incluyendo los de constitucionalidad en materia electoral, por supuesto las acciones. Ahora, me pronunciaré sobre el contenido del documento que 1000 juezas y jueces enviaron a la Comisión Interamericana de Derechos Humanos. Ahorita se lo voy a entregar, Presidenta, con dos preocupaciones relevantes, porque así es como ven al pueblo de México las y los jueces. Primero, en la página 7 de este documento, afirman, bajo protesta de decir verdad, como se puede apreciar, los cambios constitucionales que se encuentran en curso, se refiere al proceso de reforma, revelan que bajo el manto de un discurso aparentemente democrático, sustentado en la fuerza de una mayoría legislativa no obtenida en las urnas, sino en las torcidas decisiones de los órganos electorales, está oculta una agenda tendente a la captura, cooptación y sometimiento también del Poder Judicial. O sea, dicen que la mayoría no se obtuvo en las urnas. Esto es grave. Están desconociendo el principio democrático. Están desconociendo los 36 millones de votos que fueron depositados el 2 de junio y están desconociendo el marco constitucional. Para que el pueblo de México vea cómo desprecia la judicatura su voto. Y en la página 3, miente los jueces. A pesar de que en este momento, agosto del 2024, no es periodo de actividad legislativa propiamente dicha, la Comisión Legislativa Permanente, que se queda instalada para atender otro tipo de competencias, se ha asumido indebidamente como constituyente permanente. Falso. ¿Se votó aquí en la Comisión Permanente el dictamen de reforma judicial? Lo votamos ayer en la Comisión de Puntos Constitucionales. Otra cosa es que destacados integrantes de la Comisión Permanente, como Marcos Rosendo, como el diputado presidente de la Comisión, Juan Ramiro Robledo, como mi vicecoordinador, Leonel Godoy, como el diputado Rodarte, estemos en ambas integraciones. Por supuesto, el senador de la República electo, bueno, ya asignado, Fernández Noroña. Una cosa es que formemos parte de los dos órganos y otra cosa es que se esté discutiendo en la Comisión Permanente. Y con estos artilugios, con estas mentiras, con estas falsedades, bajo protesta de decir verdad, no tienen palabra los jueces, van a los órganos internacionales a pretender confundir, engañar. Un llamado a las y los comisionados interamericanos a que revisen esta situación, porque no se vale que los jueces mientan, violan el principio de buena fe entre las partes. Muchas gracias, Presidenta. Ha sido un privilegio compartir con ustedes esta comisión permanente. Gracias.